a los manifestantes que pretendían ingresar a Plaza Murillo. Muchas gracias, Luis. Hasta más adelante, Jimena. Así es, muchísimas gracias. Bueno, en este momento saludo a propósito de quienes tienen muy metido en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en sus historias familiares, Todos Santos, Día de los Difuntos. Quiero agradecer a Mujeres Creando, que hoy nos trajo 3 tantaguaguas hasta el programa Jaque Mate. La tantaguagua que estamos viendo es democracia. Esta tantaguagua está hecha con jengibre y con naranja, o sea, es absolutamente saludable. Ahora vamos a compartir la segunda tantaguagua, por favor. Tenemos una segunda tantaguagua que nos hace llegar. Ahí la tienen ustedes. Muy bien, muchas gracias. Esta tantaguagua es... Mostrémosla, por favor, en plano completo también. Muchísimas gracias a Mujeres Creando por traernos las tantaguaguas que en este momento estamos compartiendo. Esta es... Bueno, no lo... Bueno, Evo eres un fraude. También tenemos la otra, que es la que tenemos... Basta de machocracia. Dicen que esta tantaguagua está hecha de espinaca para que tenga mucha fuerza. Gracias a Mujeres Creando por las tantaguaguas y todos armar nuestras mesas. Muchas gracias. Quiero agradecer la paciencia, la gentileza que ha tenido el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, por acompañarnos, por esperarnos, para que podamos estar en este momento tocando otro tema que también ha sido noticia. Por favor, viceministro, gracias, y nuevamente y públicamente le digo gracias por la paciencia. Bienvenido al Jaque Mate. Muy buenas noches, Jimena. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Televisión Universitaria. Viceministro, el INE ha reportado crecimiento del 3.38% y se descarta el pago del segundo aguinaldo. ¿Esta es buena noticia, mala noticia y para quiénes? Bueno, quizás digamos para que la gente entienda de qué estamos hablando. A ver, el segundo aguinaldo es como un 14avo sueldo, ¿no es cierto? Se pagan 2 sueldos, el aguinaldo y el segundo aguinaldo. Sueldo 14. Así es. Ahora, ¿en qué casos se paga? Se paga cuando el crecimiento de la economía entre julio de la anterior gestión y junio de esta gestión supera el 4,5%, ¿no? Tal como has indicado, Jimena, el crecimiento ha sido del 3.38%, por lo tanto no se paga el segundo aguinaldo, ¿no? Ahora, en términos de, bueno, naturalmente esta no es una buena noticia para los trabajadores, pero ahí lo que sí debemos ser muy claros es que la regla tiene que respetarse, es decir, si no se alcanza el 4,5%, no se paga el segundo aguinaldo, ¿no? Ahora, tal vez, Jimena, es importante que la población conozca cuál es la razón, qué es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Sí, claro. Precisamente que sí. Acá hemos traído por favor, ahí las mostramos, un gráfico. Estamos compartiendo la explicación del gobierno con relación al crecimiento del 3.38 y cómo se descarta el pago del segundo aguinaldo. En este gráfico ustedes pueden ver precisamente qué es lo que ha ocurrido. Pueden notar ustedes que hemos registrado importantes crecimientos en casi todos los sectores. Tal es el caso del sector agropecuario con 7.17%, comercio con el 5.21%, pero tenemos el caso del sector hidrocarburos que ha tenido una tasa negativa, esto es un decremento del 20%. Ahora bien, eso explica básicamente por qué razón la tasa de crecimiento no ha superado el 4,5%. Ahora, si adentramos y vemos qué es lo que ha pasado con el sector hidrocarburos, lo que ha ocurrido es que la demanda de gas de Brasil ha caído en un 31% y en el caso de Argentina ha caído en un 28%. ¿Por qué ha ocurrido esto? Básicamente porque ambos países se encuentran atravesando una crisis. En Argentina, por ejemplo, tenemos una caída del Producto Interno Bruto del 5% y en Brasil estamos hablando de una tasa negativa del 0,5%. Entonces, los fenómenos explican que este año no se va a pagar el segundo aguinaldo. ¿Seguimos creciendo o esto se puede leer, además de lo que ustedes manejan, que se debe a fenómenos externos, ¿hay en algún momento un decrecimiento de la economía en Bolivia? En manera alguna. En realidad,
La economía boliviana, y en esto quiero yo desmentir, hemos escuchado a algunos analistas indicando que este sería un signo negativo, no. Si uno compara lo que está ocurriendo precisamente en América Latina, y si me acompañan nuevamente con este gráfico, ustedes van a notar un fenómeno muy interesante, ¿no? Este se refiere a que Bolivia mantiene la más alta tasa de crecimiento de América del Sur. Como se puede ver en el gráfico, Bolivia está creciendo al 3.13%, Colombia lo hace al 3%, Chile al 1.76%, Perú al 1.73%, y tenemos a Argentina con menos 2.5% y Paraguay con menos 2.5%. Es decir, la economía boliviana mantiene su dinámica, tenemos la mayor tasa de crecimiento de América Latina. Pero ya hace un par de semanas los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Industria ya anticipaban que la economía boliviana no iba a crecer más del 4% esta gestión. Bueno, en realidad cada una de las instituciones tiene sus formas de medir. Nosotros de forma responsable, Jimena, siempre hemos esperado a tener el dato del Instituto Nacional de Estadística para que podamos decir si se paga o no el segundo aguinaldo. ¿Qué es lo importante que la población tiene que tomar en cuenta? Mantenemos la alta tasa de crecimiento porque no debemos olvidar que estamos también atravesando por un contexto internacional adverso. El vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista en una cadena de televisión, dijo que la economía boliviana no está en su mejor momento. Bueno, en realidad lo que se refirió en todo caso el vicepresidente fue al dato que teníamos el año pasado, que hemos tenido un 4,2%, ¿no? En realidad la información que nosotros tenemos nos muestra más bien un desempeño positivo en la medida en que podemos contar con un crecimiento alto. Ahora, también ahí es importante, y nosotros hemos hecho un ejercicio que nos muestra que si retiramos el sector de hidrocarburos, que reitero es el único sector que está teniendo una tasa de crecimiento negativa, nuestro crecimiento superaría el 4%. Esta medida, le vuelvo a preguntar lo que le dije al principio, ¿es una buena noticia, es una mala noticia para quiénes? El que no se pague el segundo aguinaldo este año. Bueno, en realidad no es una buena noticia, ¿no? Ahí tenemos que ser muy claros porque en realidad la gran ventaja que tiene el segundo aguinaldo es que dinamiza la demanda agregada en la medida en que los trabajadores lo reciben y eso permite que exista una mayor demanda para también las empresas. Sin embargo, ahí también tenemos que ser muy claros, el bono, este bono productivo que se activa cuando tenemos el 4,5%, tiene una regla muy clara, el Instituto Nacional de Estadística mide todos nuestros datos de forma muy responsable y por lo tanto este año no se paga el segundo aguinaldo. El segundo aguinaldo es una medida justa si tomamos en cuenta de que solo llega a los asalariados. ¿Y cuánta gente en el mismo gobierno, en las instituciones públicas, tiene, por ejemplo, contratos especiales como consultorías, que en realidad no llegaban a este beneficio? Bueno, en realidad por la forma en la que está estructurado el segundo aguinaldo, beneficia en el caso del sector público a los asalariados, al personal eventual y a los consultores individuales del INE. Esa es una realidad, ¿no? Pero además, en los años en los que se ha pagado, no solo ha beneficiado a este 20% que corresponde a los trabajadores en el sector formal, sino lo ha hecho indirectamente también a las empresas y también a las microempresas. ¿Mediante qué mecanismo? Lo que ha ocurrido es que aumentaba la demanda agregada y mediante ese mecanismo beneficiaba también a las empresas. Es decir, hemos tenido años en los cuales la tasa de crecimiento ha superado el 4,5%, nos ha generado una mayor dinamización y en este caso, digamos, lo que va a ocurrir es que este beneficio no se va a pagar, ¿no? En todo caso, cuando se crea este decreto, el 1802, el 2013, Esfuerzo por Bolivia, yo le pregunto, ¿es justo? Porque hay algunas empresas que crecen de una manera, otras no, y sin embargo todas tenían que pagar el doble aguinaldo. El año pasado, por ejemplo, el sector agropecuario fue el que más creció, comparado con otros de servicios o manufactura que estuvo por debajo, pero igual lo tenían que pagar. Es una determinación justa, está bien que se lo haya hecho de manera general cuando hay regiones, incluso Cochabamba, Santa Cruz, que tienen crecimientos diferentes.
Es una medida justa, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? El segundo aguinaldo corresponde a una medida para la redistribución del ingreso. Es decir, de todo el excedente que generan las empresas, se hace un proceso de distribución hacia los trabajadores, ¿no? Esto más o menos para que tengamos un orden de cifras. Por ejemplo, el año pasado teníamos tasas de crecimiento por encima del 7% para lo que significa el sector agropecuario, pero la manufactura también se expandió alrededor del 5%, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debemos olvidar que la política que tiene que realizar un Estado tiene que ver con la redistribución del ingreso. ¿Qué es la redistribución del ingreso? Hacer que la situación de los trabajadores aumente paulatinamente, y eso es algo positivo y justo para la economía. Antes de las elecciones, la Central Obrera Boliviana rechazó contundentemente la posibilidad de que se niegue el segundo aguinaldo. Incluso don Juan Carlos Guarache afirmó que los trabajadores no van a permitir la eliminación del segundo aguinaldo porque consideran que es un derecho adquirido. ¿Qué dice usted de esto? Bueno, en realidad el segundo aguinaldo, y eso quiero ser muy claro, por si acaso no se ha eliminado. En realidad el decreto 1802 que hemos publicado en función del crecimiento 2013 se mantiene. Es decir, lo único que estamos haciendo ahora es aplicar la regla de crecimiento. Si tú recuerdas en una entrevista que precisamente hemos tenido el año pasado, tú me decías, en realidad, bueno, ahora que se está pagando los datos, bueno, no eras tú, en realidad me transmitías lo que alguna gente decía, ¿no es cierto?, de que ahora se está pagando y las cifras están mal, ¿no es cierto? Y yo te decía, en realidad hay ocasiones en que las cifras van a estar bien y hay otras ocasiones en que las cifras no van a darnos para pagar el segundo aguinaldo. Lo importante es que se tiene que cumplir la regla, y precisamente en esta gestión lo que estamos haciendo es cumplir la regla. Lo que tenemos que hacer, si queremos que el siguiente año se pague el segundo aguinaldo, es precisamente esforzarnos más, aumentar la tasa de crecimiento para que el siguiente año tengamos. Ahora, las perspectivas que estamos teniendo, bueno, nos muestran que en realidad el siguiente año Argentina y Brasil pueden estar en una mejor situación, y eso nos llevaría a pensar que si todo va bien, bueno, la situación sería enteramente distinta, ¿no? ¿Por qué seguimos dependiendo? ¿Por qué seguimos dependiendo para ver el tema del crecimiento? Bueno, en realidad en economía no debes olvidar que la demanda de todos nuestros productos tiene que ver con la demanda interna, que se mantiene dinámica, estamos creciendo, todo lo que tiene que ver con nuestro consumo interno va muy bien, pero no debemos olvidar también de que hay una parte que tiene que ver ligada a la demanda externa. Y no debemos olvidar, y esto es importante, Jimena, que la gente lo conozca, estamos hablando de una caída del 20%, o sea, es una caída enorme del sector hidrocarburos, no precisamente, y esto hay que ser muy claros, no porque haya problemas de producción. El problema está que tanto Argentina como Brasil están pasando unas recesiones muy duras, y eso hace que caiga la demanda precisamente de nuestros productos. Entonces, en el balance, lo que ocurre, la demanda interna está yendo muy bien, el consumo, la inversión internamente están muy dinámicos, pero a nivel externo tenemos precisamente estos problemas. Viceministro, le agradezco muchísimo por esta explicación. Siempre es un gusto conversar con usted sobre estos temas. Gracias, muy amable. El agradecido soy yo. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias al viceministro Jaime Durán por traernos la explicación a propósito de que no hay segundo aguinaldo, el mismo que se paga cuando el crecimiento interanual de julio a junio del PIB del país supera el 4.5%. Bueno, este año no se dio y la explicación la dio el viceministro de Presupuesto. Volvemos hasta la unidad móvil, por favor. Luis, estamos contigo. Adelante, en pantalla plena, unidad móvil. Jimena, seguimos acá en la avenida Camacho. Déjeme contarle que la policía ha logrado dispersar a quienes estaban en la calle Ayacucho, y ahora el enfrentamiento se ha trasladado hasta la calle Bueno y Camacho, llegando ya a la avenida Simón Bolívar. La policía continúa utilizando gas lacrimógeno para dispersar a los jóvenes que estaban precisamente en la calle Ayacucho y Mercado. Es el panorama a esta hora, Jimena, en la ciudad de La Paz. El caso también ha intervenido. Déjeme indicarle de que en la avenida Camacho y Ayacucho ya no hay enfrentamiento. La policía está resguardando ese lugar para evitar que se reagrupen nuevamente. Y como le digo, ahora todo esto se traslada a la calle Bueno y Simón Bolívar.
Vamos a ver lo que está sucediendo en este momento. Fíjense ustedes. Siguiendo con usted. Vamos a tratar de preguntarle a ver qué es lo que está sucediendo. Acérquese, compañero, acérquese para poder escuchar. ¿Su nombre? Inti Boris Villasante. Vivo en la calle Loaiza, Potosí. Trabajo en Sopocachi. Estoy volviendo a casa de trabajar, señor. Solo mire mi comida. ¿No tiene nada de artefactos en su mochila? ¿Por qué le hicimos revisar? Señor, pan. Mire mi desodorante. Tengo un libro, señor. Tengo libros. Esa es mi vida, yo. ¿Dónde estaba usted? Trabajando. Salí de trabajar en una pizzería. Mire mi mandil. Yo estaba trabajando en una pizzería. Por favor. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bien, ahí está Jimena. Luis, están pasando... La dejan pasar sin ningún problema después de haber mostrado lo que contenía en su mochila. Dígame, Jimena, dígame. Luis, hay mensajes que nos llegan que dicen: hay jóvenes en el Prado siendo rodeados por policías en moto. ¿Podría usted corroborarnos esta información? Hay algunos jóvenes que están rodeados por policías en motos en inmediaciones del Prado. Vamos a sacar la duda de la gente que en este momento nos están escribiendo. Déjeme contarle, Jimena, que cuando la policía utilizó agentes químicos, los jóvenes se dispersaron por la avenida 16 de Julio, el Prado y la avenida Camacho. Como podemos advertir en las imágenes, la policía habilita ya la circulación de vehículos de servicio público acá en la avenida Camacho, que estaba inhabilitado precisamente por los enfrentamientos que se daban en la calle Ayacucho. Ha vuelto a la normalidad al centro de La Paz, casi 2 horas de enfrentamiento, Jimena, desde el momento en el que terminó el cabildo. El enfrentamiento se trasladó hasta este punto de la ciudad de La Paz. Es lo que sucede a esta hora, Jimena. Muchísimas gracias, Luis, por habernos traído toda la información completamente en vivo desde la unidad móvil. Usted ha sido muy amable. Nosotros ya llegamos al final del programa Jaque Mate, pero le decimos a toda la gente que estaremos de manera permanente para poder llevarle la información con los hechos reales desde la unidad móvil, directamente desde la unidad móvil. Gracias, Luis. Hasta mañana, Jimena. Le hemos llevado todo lo que ha sucedido en la ciudad de La Paz. Una jornada muy violenta la que estamos terminando en este jueves, y a pocos minutos de recibir el 1 de noviembre. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Luis Salcedo estará nuevamente a las 6 de la mañana desde la revista aquí en Televisión Universitaria. Gracias a ustedes, que vengan mejores días y que Dios bendiga a Bolivia. Buenas noches, buen descanso. Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera.